Contrario a lo que uno podría pensar, la escritura alfabética y la numeración posicional son dos creaciones muy recientes del hombre que costaron miles de años al pensamiento humano. La numeración árabe, que es lo que utilizamos hoy en día, tuvo su nacimiento en el año 1202 después de Cristo, o sea, bastante reciente en la historia. Fue Leonardo Fibonacci quien se dio la tarea de difundir esta numeración con tantas aplicaciones y tan útil en su libro del Ábaco o Liber Abaci, en el que reunía todo el conocimiento árabe sobre dicha numeración. En realidad, esta numeración ya se conocía desde antes en el reino árabe, en Persia. Fue confiada la tarea al sabio Al-Khwarizmi, por el califa, de difundir este conocimiento en su pueblo, ¿no? En realidad, esta numeración fue descubierta desde antes de los árabes en la India. Si uno regresara en el tiempo y fuera con un estudiante de Tecnópolis y escribiera ese símbolo en el suelo y le pregunta, ¿qué número lees tú? Pues le diría, yo leo 3. Y tú dirías, pues bueno, yo estoy leyendo 111. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Exacto, los dos y ninguno. Simplemente están siguiendo reglas distintas para leer los símbolos. El romano utiliza las leyes de suma y resta. El de 1 más 1 más 1, 3. Yo leo, porque es numeración posicional, una centena más una decena más una unidad igual a 111. Esto, enciende por favor, permitió un gran avance el cambio de esta numeración, ya que la numeración romana no permitía las operaciones simples de aritmética, que son suma, resta, multiplicación, división. Ellos lo que hacían era utilizar estas tablas en las que colocaban en la primera área las unidades. Iban colocando ahí las piedrecillas, guijarros o cálculos, de ahí la palabra cálculo, hasta juntar la cantidad de 10 piedras. Cuando juntaban 10 piedras, podían colocar una piedra en el siguiente espacio que valía por las 10 del primero, o sea, eran las decenas, luego las centenas, luego los millares, que es el mismo fundamento que el ábaco. ¿Alguno de ustedes utilizó el ábaco alguna vez? Sí. Entonces, se utiliza como un instrumento didáctico hoy en día, pero en algún momento tuvo una aplicación práctica muy importante. Siguiente, por favor. A lo largo de la historia han habido las llamadas ciencias superadas, que eran formas originales y muy creativas de abordar ciertos problemas. Por ejemplo, los números figurados de los pitagóricos, o sea, de los discípulos de Pitágoras, se dedicaron a representar cifras a través de signos iguales, en este caso de puntos. Les daban un acomodo en el espacio que permitía arrojar conclusiones interesantes. Por ejemplo, tenían los números triangulares, los números cuadrados, los pentagonales y demás. Una conclusión importante que arrojaron los números cuadrados, por ejemplo, es que, por ejemplo, el segundo es 4, ¿no? Que es 2 al cuadrado. Si se dieron cuenta que el cuadrado de los números es igual a la suma de los primeros n números impares, por ejemplo. El cuadrado de 2 es la suma de los primeros 2 números impares. 1 más 3 te da 4. O sea, lo sumaban de esta forma. 1, 3, ¿no? 1, 3. Se dieron cuenta que el cuadrado de 3 es igual a la suma de los 3 primeros números impares. 1 más 3 más 5 da 9. Y así sucesivamente. Fue la conclusión que arrojó este estudio innovador de los números cuadrados. La geometría es anterior incluso al descubrimiento de la aritmética y de la numeración árabe, porque los antiguos pues se desplazaban mucho en el mar, en sus navíos, y necesitaban ubicarse de alguna manera, y lo que usaban eran las estrellas para ubicarse, y astronomía implica necesariamente geometría. Hay una leyenda bastante interesante sobre un emperador, un faraón egipcio que le pidió a Tales de Mileto en el año 600 a.C. que mediera la pirámide de Keops, quería conocer el dato, y se sabía que él era muy dotado en cuanto a geometría, ¿no? Y bueno, él dijo que tomó el reto, y lo que hizo fue clavar bueno, ¿a quién se le ocurre cómo podría haberlo medido? A partir de esa figura, alguien... Exacto. Lo que él hizo fue clavar el bastón en el suelo y esperar a que la sombra del bastón midiera lo mismo que el bastón mismo. Entonces, en ese instante, la sombra de la pirámide debía medir lo mismo que la altura de la pirámide. Entonces le encargó a su ayudante que midiera la distancia de la sombra. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna
Sí. No faltaría también la mitad de la base de la pirámide para hacer el cálculo de altura. Sí, efectivamente, perdón. Aquí habría que sumar la mitad de la base para poder considerar la altura real de la pirámide. Sí. O sea, eso la pregunta un poco tonta, pero ¿y cómo, o sea, qué valor numérico le daban a la... El desarrollo de las unidades es todo un tema también. Ellos usaban cualquier patrón medida. Yo puedo tomar una vara de 40 centímetros y todo se representaba en varas. Exacto, en varas. La siguiente, por favor. Y otro gran avance en el conocimiento humano en cuanto a matemáticas fue la consideración de dimensiones muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, todos utilizamos la fórmula del círculo, del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? No sabemos realmente de dónde viene, lo vemos a veces en cálculo 2, pero en ese entonces no se contaba con cálculo. Lo que hicieron fue imaginarse que el círculo estaba constituido por hilos infinitamente delgados, concéntricos, que recubrían toda la superficie, así como un mantel tejido, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y dijeron, ok, vamos a rectificar la circunferencia. Tomaban la circunferencia, la extendían, y la siguiente circunferencia lo mismo, la iban extendiendo, la seguían, hasta sobreponiendo un hilo sobre el otro, hasta crear un triángulo. El área del triángulo sería la base, es la circunferencia del círculo, por el radio, porque el grosor de los hilos sería igual al radio del círculo. Entonces sabemos que la circunferencia es pi por diámetro, ¿no? O 2πr. Si multiplico base por altura, me queda 2πr cuadrada, que la tengo que dividir entre 2, y me da pi por radio al cuadrado, para conocer el área del triángulo, que es equivalente a la de la circunferencia. Y luego vino el desarrollo del álgebra, que también fue un descubrimiento árabe. Espero que a partir de este momento ustedes puedan cuestionarse más los conocimientos que tienen y logren apreciar el gran desarrollo que fue para la humanidad el desarrollo de esta ciencia. Muchas gracias.